poner a grabar y ya está grabando. Y bueno, nos vemos. Bien. Nos vemos en Comparto un rato, pantalla entonces, ¿no? Dale, hasta luego. Chao, hasta luego. Ahí está, bien. Bueno, entonces vamos a hacer, a ver, que tengamos que ande esto. Hoy es miércoles 24 de noviembre. Y vamos a terminar con la práctica, sería la 7, ¿no? Sí, integrales de línea. Práctica 7. 7, parte 3. Dos puntos. Campos conservativos o de gradiente. Campos conservativos. Sí, pues, bien. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio 18A. A ver que tenga todo a mano. 14, si los tengo. 18A. Bien. Entonces, nos dicen, analice si el campo dado admite función potencial. En caso afirmativo, hállela y pregunta si es única, ¿sí? Entonces nos dan que el campo es de R2 en R2, ¿sí? 2x más y cuadrado seno de 2x, 2y seno cuadrado de x, ¿sí? O de algo, digamos. El dominio, en este caso, si lo miramos un poquito, es R2, digamos que no tengo, es decir, F va de algo en R2, que en este caso es R2, ¿sí? En R2. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a calcular la matriz jacobiana, ¿sí? La matriz jacobiana, fíjense que va a ser, vamos a calcular la derivada de f con respecto, digamos, la primera coordenada, digamos, lo que tenemos que hacer es derivar con respecto, ahí estamos, 2x, la primera componente o coordenada, 2x seno de 2x y cuadrado seno de 2x, esto lo tenemos que derivar con respecto a x, y esto nos da 2 más y cuadrado por 2 coseno de 2x, ¿sí? Estamos derivando con respecto a x, coseno de 2x, ¿sí? Y esto lo vamos a colocar acá, ¿no? 2 más 2y cuadrado coseno de 2x. Después vamos a derivar lo mismo con respecto a y, 2x más y cuadrado seno de 2x. Y eso nos va a dar, bueno, 2y seno de 2x. Y eso lo vamos a colocar acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los colocábamos como fila para la primera coordenada? Después así íbamos con filas. ¿Sí? Y después tenemos que calcular la segunda componente del campo. Ahí está. La tenemos que derivar con respecto a x, pero nosotros ya se nos ocurre que... no se nos ocurre nada, perdón. Simplemente tenemos que derivar con respecto a x. Esto nos va a dar seno cuadrado de x. Entonces va a ser 4y, ¿sí? Seno de x, coseno de x. ¿Sí? Está bien esa derivada. ¿Sí? Tenemos que ponerla acá. 4y, seno de x, coseno de x. Y después lo mismo derivado con respecto a y. Eso es fácil. Eso es 2 veces el seno cuadrado de x. 2 veces el seno cuadrado de x. Entonces, ahora sí. Nosotros sabemos que estamos calculando
la matriz jacobiana, esta matriz estamos calculándola, ¿sí? Para el dominio, para un dominio, que en este caso es R2, es todo R2, para un dominio que en este caso es todo R2. R2. Y sabemos, ¿sí? El dominio es todo R2. Y R2 sabemos que es abierto, ¿sí? Bien, y simplemente conexo, no es que... Y simplemente, todo R2 es abierto y simplemente conexo, ¿sí? Entonces, tendríamos que fijarnos si la matriz, esta jacobiana, ¿sí? Es simétrica o no es simétrica, ¿sí? Si es en realidad continua y simétrica. Es ¿sí? ¿Sí? Es esta matriz jacobiana continua y simétrica. Bueno, continua sí es, fíjense, son todas funciones no solo continuas, sino diferenciables, e infinito, todo, digamos. ¿Sí? Eso no hay problema. Entonces, continua, sí. Simétrica, ¿qué debería pasar? Debería pasar, para que sea simétrica, que 2i seno de 2x sea lo mismo que 4i seno de x coseno de x, ¿sí? Ojo acá, si yo lo miro muy rápidamente digo, no, no es simétrica porque no es la misma fórmula. ¿Sí? Tengo 2i seno de 2x y en el otro tengo otra cosa, 4i seno de x coseno de x. Pero en realidad, aun cuando las fórmulas parecen diferentes, la función es la misma, sí es simétrica. Fíjense por qué, sí. Porque, como nosotros tenemos esta formulita, seno de 2x, sabemos que es igual siempre a 2 seno de x coseno de x. ¿Sí? Como estos dos son iguales, entonces es una identidad trigonométrica, ¿sí? Identidad trigonométrica. Trigonométrica. ¿Sí? Entonces, Profe, en particular lo que yo tengo profe, es puede ser que una 2i. derivada me está dando distinto, pero capaz hice mal yo. En la Bueno, que ahora la es, miramos. Espera un segundito y la miramos. dale, ¿Cuál te da distinta? la Porque puede ser cruzada. que haya copiado mal. ¿Cuál? La cruzada, porque tenés el 2, está el cuadrado y después tenés el 2 que está dentro del coseno. ¿Y falta un 2, Un 2. entonces? Claro, me parece que es 8, pero no estoy seguro. No, lo tengo como 4. No, porque lo que estoy derivando es esta, que no es seno cuadrado de 2x, sino seno cuadrado solo de x. ¿Cuál es la que Ah, me está bien, decís? claro, yo tenía ese 2, claro. El 2 está acá, en esta, pero en esta es solo seno de x. Claro, sí, está bien, la copié mal yo al principio. Está bien, Claro, está gracias. bien, perfecto. Bien. Entonces, teníamos, a ver, 2i seno de 2x, entonces si yo hago 2i seno de 2x, esto va a ser lo mismo que 2i por 2 seno de x coseno de x, que es igual a 2 por 2, bueno, 4i seno de x coseno de x, que es lo que tenemos en el otro, ¿sí? Entonces tenemos por acá 4i seno de x coseno de x, y acá 2i seno de 2x son iguales, ¿sí? Es la misma función, es decir, la fórmula parece diferente, pero es la misma función. Entonces, ya está, es simétrica. Bien, entonces esto nos garantiza, es decir, en un dominio abierto y simplemente conexo, una matriz jacobiana que es continua y simétrica nos garantiza que que admite función potencial. Entonces, admite función potencial. Y ahora tenemos que encontrarla, ¿sí? Sí, porque nos dice eso, en caso afirmativo, de ser cierto, bueno,
hay que encontrarla. Bien, entonces fíjense que lo que tenemos que encontrar es que el gradiente, digamos, una función de R2, ¿sí? Tal que el gradiente sea igual a la función original, ¿sí? 2x, es decir, yo necesito que pase esto. Y cuadrado seno de 2x, 2y seno. Necesito encontrar una función phi de xy, ¿sí? Donde xy está en R2, ¿sí? Tal que su gradiente me dé, bueno, esto, ¿no? Bien. Y para eso vamos a ir integrando, qué sé yo, haciendo alguna cuenta, ¿no? Si simplemente, a ver, yo integré primero, simplemente el gradiente de phi, recuerden cómo era, cómo lo calculábamos, era phi x, es decir, phi derivado con respecto a x y phi derivado con respecto a y, ¿sí? Entonces yo sé que la derivada con respecto a x tendría que darme 2x más y cuadrado seno de 2x. Entonces simplemente integro, no es una ecuación diferencial, simplemente, bueno, lo podemos ver como si es una ecuación en la cual me dicen la derivada de algo es esto. Entonces simplemente lo integro con respecto a x. Entonces phi no es otra cosa que la integral de 2x más y cuadrado seno de 2x, todo integrado con respecto a x, ¿sí? Bien. Y entonces yo integro esto y qué sé yo, hice la cuenta, fíjense, esto es x cuadrado más, y tengo que integrar y cuadrado por seno de 2x. La integral del seno es el menos coseno, pero si tengo ese 2x, entonces esto va a ser por menos coseno de 2x dividido 2, ¿no? Más constante, que acá la constante le puse k, ¿sí? Es decir, esto es phi es x cuadrado menos y por coseno de 2x dividido 2, más constante. Bien, uno puede decir, bueno, ya está, la encontré, pero la constante acá depende de y, es una función de y, hay que ponerlo así si quieren, ¿sí? La constante depende de y, la constante acá depende de y. Por eso tenemos que usar ahora la segunda ¿Por qué parte. la constante depende de y? Porque yo tengo esta y acá, ¿sí? Esta phi es de xy, ¿sí? Phi es una función que es de xy. Entonces, si yo la derivo con respecto a x, pierdo todo lo que depende solo de y. A ver, ¿se entiende eso? Mira, phi, suponete que nosotros acabamos de encontrar directamente esta que phi de xy es x cuadrado menos y coseno de 2x dividido 2 más una constante, ¿no? Si yo derivo a phi con respecto a x, ¿sí? Entonces esto, hacemos una corroboración. Esto es 2x menos más y por seno de 2x más k derivado con respecto a x, ¿no? ¿Se ve? ¿Y cuánto es la derivada de k con respecto a x? Se supone que es 0, debería ser 0 esto. Pero entonces la constante no es un número, no necesariamente tiene que ser un número. Podría llegar a ser algo que tiene solo cosas con y. ¿Se entiende? Ah, sí, ahí sí lo veo. Sí, sí. Claro. Me parece que el i está al cuadrado. Bánquenme que apago esto un segundo. Ay, ¿cómo hago? Ahí está, rechazado. Listo, me estaba sonando el teléfono. Sí, decime. En el término del medio me parece que el i está al cuadrado, que cuando hiciste integral como que quedó ahí. Pero Ah, no, ahí, porque lo copié mal. no es que lo Sí, había al copiado bien y cuadrado. después no lo pusiste. Ahí, eso. Perfecto. Lo copié mal por todas partes, sí. Era i cuadrado, ¿no? Sí. Sí, no. Es todo i con i cuadrado. Lo copié mal.
Ahí está. Entonces vamos a poner la constante K debe ser 0 si la derivamos con respecto a X, observación vamos a poner. Si la derivamos con respecto a X, entonces K solo depende de Y. Solo depende de Y. ¿Sí? Es una función, es decir, no es una constante de hecho, es una función, pero que solo depende de Y. ¿Sí? Eso es importante, porque ahora tenemos que, si fuera un número, bueno, ya está, ya hicimos la cuenta, ¿no? Ahora tenemos que ver qué pasa con esa constante. Entonces, ¿cómo seguimos acá? Sí, es decir, lo que falta averiguar justamente es esa función que depende de Y. Falta averiguar la función que depende de Y. ¿Sí? Bien. Falta averiguar la función que depende de Y. K de Y, digamos, K de Y. Entonces, para hacer esto, simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, nosotros ya sabemos que phi tiene esta fórmula con esa constante que depende de Y, ¿sí? Bueno, saquémosla si quieren. No le pongamos el I. Entonces, ahora derivamos phi con respecto a Y, que es lo que nos está faltando hacer. Ya lo derivan con respecto a X, ahora con respecto a Y. Entonces, phi derivado con respecto a Y, en XY, es, y miramos la fórmula, dice x cuadrado menos y cuadrado coseno de 2x dividido 2 más k. Entonces va a ser, hacemos la cuenta, el x cuadrado no sirve para nada, menos y cuadrado es menos 2y, sería menos 2y, coseno de 2x, dividido 2, entonces los dos se cancelan, ¿sí? Más esta constante, esta función que depende solo de y, ¿sí? La tenemos que derivar con respecto a y, ¿sí? Es decir, derivarla, ¿sí? Depende solo de y. Bien. Y entonces, nosotros ya sabemos algo, que esta phi derivada con respecto a y, no solo es esta fórmula que acabamos de calcular, sino que además la teníamos porque era la segunda coordenada. También, vamos a poner también, 2 puntos, y buscamos cuánto era según esta cuenta. Según esta cuenta era esto, ¿sí? Es 2y seno cuadrado de x, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque si es un gradiente, la primera coordenada corresponde a la derivada con respecto a x, y la segunda coordenada corresponde con la derivada con respecto a y de la función potencial. Entonces, simplemente la derivada tiene que darnos, que no lo pierdan, 2y seno cuadrado de x. Esto tiene que ser 2y seno cuadrado de x. ¿Bien? Entonces, que no me pierda que esté haciendo todas las cuentas bien, 2y seno cuadrado de x, claro, menos y, está todo bien. Bien. Entonces tenemos que igualar. Entonces, 2y seno cuadrado de x es lo mismo que menos y coseno de 2x más la derivada de k con respecto a y, pero la función solo depende de y. ¿Sí? Y acá es importante, vamos a pasar para la izquierda en realidad. 2y seno cuadrado de x más y coseno de 2x tiene que ser la constante derivada con respecto a y, ¿sí? Que depende de y únicamente. Entonces, acá este pedazo que está acá tiene que depender únicamente de y. Acá fíjense que depende también de x, así que hay algo que en principio pareciera que está mal. Van a ver que no. Pero bueno, ahora vemos. Esta expresión, es importante eso, esta expresión
debe depender únicamente de y. ¿Por qué? Porque justamente es la derivada de una función que depende únicamente de y. Y acá pareciera como que no, ¿no? Porque tienes a x también, así que parecía que está todo mal. En realidad, como nosotros ya vimos la simetría, en realidad es la simetría que calculamos antes, nos garantiza que esto depende solo de y, que acá lo que hay que hacer es mirar estas cuentas. Fíjense que depende solo de y por la siguiente razón. Pero en este caso, pero depende solo de y, porque, por una identidad, porque tenemos una identidad trigonométrica. A ver, recordemos esto. Porque, dos puntos, coseno de 2x, resulta ser, a ver que no me equivoque, lo teníamos por acá, resulta ser coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Sí? Bien, entonces acá fíjense, no está bien esto que estoy haciendo. Debería ser lo mismo, a ver, entonces, y por coseno de 2x resulta ser y coseno cuadrado de x menos y seno cuadrado de x. Y entonces, si a y coseno de 2x le sumamos 2y seno cuadrado de x, fíjense que esto resulta ser, sin perderse mucho, que a y coseno cuadrado de x menos y seno cuadrado de x, ahí está, perfecto. Le estoy sumando 2y seno cuadrado de x. Todo es como una identidad trigonométrica. Entonces esto es igual, fíjense, a y coseno cuadrado de x, tengo menos y seno cuadrado de x, entonces cancelo este con un 2, con el 2, más y seno cuadrado de x, ¿sí? Y entonces resulta que esto es y por coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. ¿Sí? Y esto es 1, ¿no? Entonces toda esta expresión, que parecía como muy complicada y que dependía de x, no depende de x, es solo y. ¿Bien? ¿Se entiende? Y es, digamos, es importante cuando llegan a este momento ver que la expresión depende solo de el y, o si estamos con x y z, que va dependiendo solo de las que faltan, ¿sí? Tiene que depender solo de y, porque nosotros ya vimos que admite función potencial. Si admite función potencial, cuando llegamos a este pedazo no puede ser que haya un absurdo, ¿sí? Entonces, toda esta expresión es solo y. Entonces acá es fácil ya, porque es y igual k', derivado con respecto a y de una expresión que solo depende de y. Bueno, entonces, ¿cuánto es k? K de y si quieren. K, la derivada es de y. Entonces esto es y cuadrado dividido 2, lo integramos directamente, ¿sí? Más, ahora sí, una constante que ya no depende de nada, ¿sí? Más c. Esta no depende de y. No. Ni de y, ni de x. ¿No? Bien. Entonces ahora sí, ya está, ya encontramos el potencial, ¿sí? Este potencial es simplemente, vamos para arriba, ¿no? Buscamos dónde estaba el potencial. Nos habían dicho, era, bla, 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 está acá. X cuadrado, este pedazo, x cuadrado menos y cuadrado coseno 2x dividido 2 más k. Entonces, x cuadrado, lo copio, ¿sí? X cuadrado menos y cuadrado coseno 2x dividido 2 más k. Pero k resulta ser y cuadrado dividido 2 más constante. Entonces, ¿encontramos la función potencial? Sí, simplemente la constante, digamos, no es única. Lo que encontramos es que, digamos, podemos ponerle el valor que queramos a la constante y siguen siendo funciones potenciales. Función familia, vamos a poner así, familia
de funciones potenciales. Es una familia de funciones potenciales. ¿Por qué una familia? Porque el C, la constante, que nos quedó acá, que es un número, C es un número, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí?, una familia de constantes, una familia de funciones potenciales. Le podemos poner a C lo que queramos, 0, 1, -1, 200, pi, lo que se me dé la gana, digamos. Hay ejercicios en los cuales uno, como tiene un potencial en algún punto, encuentra cuánto es la constante. Acá no, digamos, es eso. Y esa es la respuesta, ¿sí? Admite función potencial, vimos que porque era simétrico y continuo, en un abierto simplemente conexo, tenía que admitirla y la calculamos de hecho, y en realidad, como depende tenemos una constante ahí libre, no es única. No es única. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver qué más podemos hacer. Déjenme mirar un segundito. El 19. Sí, podemos seguir haciendo. Quería hacer el 20 seguro, que es medio como largo. Bueno, vamos a hacer el 19, el 20 y el 21, ¿sí? Medio que se los voy quemando, pero 19. Y después dejamos un par libres, qué sé yo, para que hagan ustedes y hacemos alguno del final. Nos dice el 19, tenemos una función, un campo vectorial, ¿sí? Y más xg de x, 3i más xg de x. Ahí está. Sí, es un campo vectorial en el cual f del 1, 1 es 3, 5, es decir, eso ya nos va a dar alguna idea de qué le pasa a G, y nos dicen hallar G, la función G, tal que f admita, hallar tal que f admita, ¿no? Función potencial en el semiplano x mayor que 0, ¿sí? Bien, nos hablan de un semiplano acá porque G lo más probable es que ahora les digo, aparece un logaritmo o alguna cosa así, y entonces tenemos que usar que vamos a trabajar con las x positivas, ¿sí? Bien, entonces fíjense, ¿para qué f admita función potencial? Necesitamos que df sea simétrica. ¿Sí? En principio es una necesidad que sea simétrica. Como además vamos a trabajar en un semiplano, ¿sí? Entonces es abierto el semiplano, porque es x mayor que 0, es decir, no admite la frontera, entonces es abierto y va a ser simplemente conexo también. Entonces, ahí sí, si la matriz jacobiana es simétrica y continua, sabemos que tenemos función potencial. Pero en principio decimos, bueno, si no es simétrica no lo vamos a tener, vamos a ver qué pasa. Entonces necesitamos esta simetría, ¿sí? Entonces, calculamos, qué sé yo. Tenemos que hacer y más xg de x derivado con respecto a x. En realidad necesitamos las cruzadas, ¿no? Para ver que sea simétrico. Vamos a hacer directamente lo que necesitamos. Necesitamos que esta
¿Sí? Estas va a ser, derivamos con respecto a y, es 1 más, ojo que es un producto que depende solo de x, es 1, perdón, es 1 directamente. Y después necesitamos también calcular 3i más xg de x, 3i más xg de x, esta sí derivada con respecto a x, ¿sí? No estoy calculando la matriz jacobiana toda entera, sino las derivadas que van a ser cruzadas porque las quiero iguales, ¿sí? Entonces esto va a ser xg de x derivado, 3i, bueno, da 0, entonces es 0 más g de x más xg' de x, ¿sí? ¿Se entiende, no? Porque xg de x lo tengo que derivar con respecto a x, es un producto, entonces me queda esto. Entonces, lo que tiene que pasar para que sea simétrica es que 1 tiene que ser g de x más xg' de x. ¿Sí? Bien. Bueno, y esto hay que resolverlo, esto es una ecuación diferencial, ¿no? ¿Sí? Y la tenemos que resolver. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, pasamos 1 menos g de x, 1 menos g de x, sobre x, es g' de x, x es, fíjense, distinto de 0, ¿no? Porque estamos en el semiplano, ¿sí? Y ahora tenemos que escribirlo así. ¿Se acuerdan que todo lo que tiene g o todo lo que tiene la función va en un lado y lo que son números van en otro? Entonces no, vamos a poner g' de x dividido 1 menos g de x. ¿Sí? Entonces tenemos que integrar 1 sobre x diferencial x es la integral de g' de x sobre 1 menos g de x diferencial x. ¿Sí? Bueno. La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural del módulo de x, más vamos a tener una constante C1. Y de este lado, no entrar en pánico, simplemente tenemos que hacer como si quieren una sustitución, llamamos. La sustitución que podemos hacer es esta, es 1 menos g de x, esa es la que me conviene, lo llamo u, ¿no? Entonces, diferencial de u es simplemente menos g' de x, diferencial x, ahí está. Entonces, esta integral, si la cambio por u, va a ser menos de u dividido u, ¿sí? Así que esto va a ser menos el logaritmo natural del módulo de u más una constante C2, que va a ser menos el logaritmo natural de 1 menos g de x, lo voy a poner abajo. Va a ser menos el logaritmo natural del módulo de 1 menos g de x más la constante C2, ¿sí? Bien, las constantes simplemente escribo una sola, ¿no? Entonces fíjense que vamos a hacer todo esto bien. Ahora tenemos que los logaritmos de alguna forma sacárnoslos de encima, ¿no? Entonces, primero fíjense que módulo de x es como x, estamos trabajando en este semiplano, entonces módulo de x es simplemente x, ¿sí? Entonces tenemos que el logaritmo natural de x más c, vamos a ponerle menos a esto, o no, o el menos va del otro, no, vamos a ponerlo de este lado, es el logaritmo natural del módulo de 1 menos g de x. ¿Sí? Es a 1 menos g de x le dejamos el módulo por ahora lo sacamos, no se preocupen. Bien, logaritmo natural lo pasamos como e, entonces nos queda e de menos logaritmo natural de x por e de c es módulo de 1 menos g de x. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es esto? A ver. ¿Qué es? ¿Y por qué yo lo tengo mal acá escrito? No, lo tenía bien.
Sí. Bien, ¿qué es esto? A ver. Si porque tengo un menos ahí. ¿Qué pasa con el menos? Con ese menos. Hay dos formas de hacerlo. E a la menos algo es 1 sobre E a la algo. ¿Sí? Esa es una forma de pensarlo. Hay dos formas que nos llevan a la misma. Entonces esto es E a la logaritmo natural de X es X, nada más. 1 sobre X me lleva a esto. Así lo puedo pensar, ¿sí? Y si no lo puedo pensar como que el menos afecta al logaritmo, entra como una potencia, como X a la menos 1. Entonces me queda E. Lo voy a poner, a ver, acá aparte, cálculo auxiliar. Así. Cálculo auxiliar. E a la menos logaritmo natural de X lo puedo pensar como 1 por E a la logaritmo natural de X, entonces esto es 1 sobre X. También lo puedo pensar como E a la logaritmo natural. Esto, ¿se acuerdan que el menos logaritmo natural es el logaritmo natural de X a la menos 1? ¿Sí? Entonces E a la logaritmo natural de X a la menos 1. Y entonces obviamente esto es X a la menos 1, ¿sí? Que es 1 sobre X. Así que en cualquier caso es 1 sobre X. Esta la podemos llamar, si quieren, K. Entonces K. Y ahora fíjense que vamos a sacar el módulo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que ese K en principio es positivo, ¿sí? E a la C es positivo. Vamos a ponerle, no lo vamos a llamar ahora K, lo vamos a dejar así. Esto es positivo, ¿sí? Entonces, si yo le saco el módulo, lo que me va a quedar es más o menos esa constante positiva E a la C. Entonces, 1 menos G de X es K sobre X, ¿sí? Con K real. Que en realidad no debería ser 0, si quieren. A ver, vamos a dejar con K. Acá tendríamos que pensar si podemos admitir el 0 o no. ¿Sí? Siempre pasaban estas cosas, que con K perteneciente... Igual, profe, creo que lo tenemos que buscar acá porque nos da cuánto vale la función en un punto. Ah, entonces lo podemos usar directamente. Sí, yo lo tengo hecho, pero bueno, no importa. En principio, digamos, hacemos la parte general y ahora encontramos el K que de hecho, qué sé yo K es menos 1, ¿sí? Sí, es cierto. Eso, que ahora lo vamos a encontrar. Pero bueno, en principio este K sería un número real, ¿sí? Entonces nos queda que G de X es 1 menos K sobre X. ¿Bien? Y ahora buscamos el K, es decir, la G la encontramos, buscamos K. Y nos habían dicho que F en 1, 1 es 3, 5. Y ahora voy a hacer como una aclaración con respecto a 3, 5. Entonces, esto va a ser, en el 1, 1 va a ser F era I más X por G de X. Esto era I, F era de XY, era I más X por G de X, coma, era 3i x g de x, 3i x g de x. Entonces, simplemente acá ponemos que esto es 1 más 1 por g de 1, coma 3 más 1 por g de 1. Bueno, y de acá sale que g de 1, entonces g de 1 es no sé cuánto, qué sé yo, es 2, creo, ¿no? Entonces, G de 1 es 1 menos K sobre 1, y entonces K es menos 1. K es menos 1. Así que la fórmula termina siendo que, entonces, G de X, la fórmula es 1 más 1 sobre X. ¿Sí? Bien. Bueno. Y acá lo que, digamos, nosotros encontramos un G, es decir, el objetivo es hallar G.
pero ¿cómo sabemos efectivamente que es para esta G que acabamos de hallar, F admite función potencial? Entonces, acá esto es como que lo último que hay que hacer, un razonamiento, decir, bueno, G es esta, pero sí, con esta G va a admitir función potencial porque, entonces, con esta G, X, F admite función potencial. Porque F, la matriz jacobiana, que ya se las pongo, es que no la tengo calculada, debería calcularla, ¿no? Era G de X más G' de XX, bueno, no importa, es 1, 3, G de X. En este caso, fíjense que con esta G de X que acabamos de encontrar, G de X es 1 más 1 sobre X, G' de X, ya lo calculamos, así ya la tenemos, G' de X es X a la menos 1 sobre X cuadrado, ¿no? Entonces G' de X por X es menos 1 sobre X. Entonces acá tenemos 1 más 1 sobre X, menos 1 sobre X, 1 y 3. Fíjense que lo que termina quedando es 1, 1, porque el 1 sobre X se cancela con este se cancela con este, así que nos queda 1, 1, 1, 3. ¿Sí? Es simétrica. ¿Sí? Es simétrica. Es continua. Porque es constante, ¿sí? No hay nada para hacer acá. Es una matriz que siempre vale lo mismo, es decir, para cualquier X y, ¿no? Y X mayor que 0, es decir, ¿qué es X mayor que 0? Es un semiplano, ¿no? Si yo tengo X y, sería este pedazo, todo este, con Y, ¿sí? Es abierto, ¿sí? Porque no admite la frontera es el eje Y, pero no la admite. Entonces, es abierto y simplemente conexo. ¿Sí? ¿Bien? Entonces nosotros sabemos que esa matriz 1, 1, 1, 3 en un abierto simplemente conexo, como es simétrico y continuo, entonces ya tenemos que F tiene que admitir función potencial. ¿Sí? Es más, ya tenemos cuál es la F. La F es muy sencilla, ¿no? F de X y no es otra cosa que Y más X por G de X más X más 1, ¿no? Porque X por G de X va a ser X más 1. Y del otro lado, 3i es lineal, es muy sencilla esta función, ¿sí? 3i, este campo, ¿sí? Más X más 1. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bueno, pero el objetivo era encontrar G, la encontramos. Bien. Ahora vamos al 20 y después ya saltamos a otros ejercicios un poco más después de la guía. Todo lo demás queda para ustedes, ¿sí? Este 20 porque es como que lo han preguntado en algún momento porque no es tan fácil. Dice, siendo F un campo de gradientes, F campo de gradientes, ¿sí? Demuestre, considerando las hipótesis necesarias, demostrar que las líneas de campo son ortogonales a los conjuntos, a sus conjuntos equipotenciales, a los conjuntos equipotenciales de F, a sus conjuntos
equipotenciales. ¿Sí? En particular, después dice, bueno, en particular hace la cuenta para, en particular, bueno, no copio todo. Ya. Ejemplo, o dice, bueno, ejemplo, hace estas cuentas, calculate todo para este campo. F de x y igual 2x1 con función, bueno, qué sé yo, cuya función potencial es nula en el punto 1, 1, phi de 1, 1 es 0, ¿sí? Bien. Función potencial, hallar la familia de líneas de campo y de líneas equipotenciales, de líneas de campo y de líneas equipotenciales. Entonces, tenemos que hacerlo general, demostrar algo y después hacer un ejemplo, ¿sí? Bien. Y dice que realicemos un gráfico a mano alzada. Bueno, todo eso lo vamos a hacer, ¿bien? Déjenme buscar dónde está bien esto. 20. Ah, porque acá está el ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer primero en general, ¿sí? Nosotros tenemos un F que es un campo de gradientes. Entonces, F campo de gradientes. ¿Sí? Entonces, F sabemos que es el gradiente de una función potencial. ¿Sí? Bien. Y nos dice, considerando algunas hipótesis necesarias, ahora vemos cuáles son las hipótesis que tenemos que tomar, que las líneas de campo tienen que ser ortogonales a los conjuntos equipotenciales. ¿Sí? Déjenme mirar un segundito. Línea equipotencial, que lo tengo acá bien escrito. Bien. Entonces, líneas de campo. Las líneas de campo son curvas, ¿no? Curvas que cumplen, ¿sí? Que cumplen que la derivada de la curva, ¿sí? El vector tangente, es f en la curva. ¿Sí? Esto es lo que cumplen las líneas de campo. Así las calculábamos, ¿sí? Si tenemos, el f es un campo también, ¿sí? Y esto es también un campo, ¿sí? Así se calculaban las líneas de campo. Los vectores tangentes a la línea de campo van a ser justamente los valores del campo en la curva, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, por otra parte, los conjuntos equipotenciales, acá yo lo hice para R2, creo. A ver, déjenme pensar un segundito, para no... Vamos a hacerlo así, porque acá lo tengo como línea de equipotencial. Esperen un segundo. Bueno, en realidad sería los conjuntos de equipotenciales, los conjuntos que dependen de V, qué sé yo, U, V, que dependen de varias variables, ¿no? Qué sé yo, voy a poner así, U1, a ver cómo lo vamos a poner. Yo lo tenía para R2, ¿no? U1, U2, U, N-1 sería. Conjuntos equipotenciales. ¿Sí? Los conjuntos de equipotencial que tienen el mismo potencial, es decir, cumplen con la ecuación, que
ese conjunto equipotencial cumple con la ecuación que el potencial en todo ese conjunto es el mismo, ¿no? Es C. Si yo calculo el potencial para todo ese conjunto, me da siempre lo mismo, ¿sí? Bien. Entonces yo quiero ver que ese conjunto equipotencial, producto interno por la línea de campo, me da 0. Y a ver, déjenme pensar cómo lo hice, ¿sí? Si yo me paro en un punto, creo que hice esto, me paro en un punto A perteneciente a Rn, ¿sí? Me paro en un punto A, pues estoy en Rn, ¿sí? Entonces, necesito, a ver, en ese punto A voy a tener una línea de campo y un conjunto equipotencial. Digamos, en ese punto va a haber pasa una línea de campo, ¿sí? Voy a tener una línea de campo que pasa por ese punto, y también voy a tener en ese un conjunto equipotencial. Algo, digamos, del conjunto equipotencial voy a tener un valor, ¿sí? Acá sería U1 hasta UN-1. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? El dibujito sería, yo estoy en Rn, o en un pedazo de Rn, tengo un punto A, ¿sí? Y acá tengo una línea de campo que pasa por A. Acá vamos a poner este punto, línea de campo. Y tengo un conjunto equipotencial, supónganse que debería ser perpendicular, ¿sí? Que pasa también por este punto, ¿no? Este es A. Y este es el conjunto equipotencial. Equipotencial, ahí, CE, conjunto que pasa por A. Entonces, yo tengo un T para el cual sigma de T es A, es decir, hay una línea de campo que pasa por A, y hay un conjunto equipotencial que también pasa por A. Bien. Por una parte tengo esto, para cada punto A de este, no, quizás no es Rn, sino quizás es un conjunto en Rn. Este es H, sería un H dentro de Rn. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, simplemente voy a derivar esto, ¿sí? Voy a derivarlo con respecto a... No voy a derivar eso. Déjenme pensar un segundito cómo lo hice. Yo voy a derivar, esperen un segundito. ¿Qué es lo que derivé? No. Yo lo que quiero demostrar, perdón, es lo siguiente. Yo lo que quiero demostrar es que ¿sí? Que en ese punto A, este producto interno, ¿sí? Es 0, ¿sí? Es 0, ¿sí? Yo lo que quiero demostrar que, ¿sí? Que son ortogonales, ¿sí? Eso es lo que quiero demostrar, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que esto es cierto, acá viene la gracia. Esta era una línea de campo. Entonces, el vector tangente es este. Simplemente, como es una línea de campo, el vector tangente es F en el punto, en sigma. Entonces, esto de acá es F
en sigma de t. ¿Sí? Pero sigma de t dijimos que era el punto A. ¿Sí? Entonces esto es F en A. ¿Sí? Y acá, en realidad, esperen un segundo. Claro, porque yo lo había hecho para una única variable, para poder hacerlo después en el ejemplo, con una línea equipotencial. Pero déjenme mirarlo si lo podemos hacer para varias variables. Esperemos un segundo. Digamos, esto de acá es el campo en sigma de t, que es f en A. Pero esto también, por otra parte, f de A, como f admite función potencial, es el gradiente en A. ¿Sí? Es el gradiente en A. ¿Sí? Porque f admite función potencial. Entonces esto es el gradiente en A. Y por otra parte, de este lado tenemos la función equipotencial, ¿no? El gradiente en A. Ah, no, ya está, listo. No hace falta que hacer todo esto. Vamos a mirarlo. Sí, ya está, listo. Quiero demostrar. Vamos a, digamos, es esta la idea, pero la voy a poner más chiquita. Digamos, acá teníamos H en Rn. Simplemente, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que sigma prima de t, ¿sí? Lo vamos a dibujar o lo podemos poner en rojo. Vamos a hacer sigma prima de t, es esto, ¿no? Es el vector tangente en la línea de campo. Entonces lo ponemos así directamente. Sigma prima de t. Sabemos que esto es igual, como sigma de t es A, bueno, sabemos en principio que esto es f de sigma de t, porque es una línea de campo, ¿Sí? Bien, así. Entonces sabemos que sigma de t está pasando por A, entonces esto es f en A. Y sabemos que f en A es el gradiente, como admite una función potencial f, entonces sabemos que es el gradiente de una función potencial en A. ¿Sí? Bien, entonces, resulta entonces que la línea, digamos que el vector tangente rojo no es otra cosa que el gradiente de phi en A. ¿Sí? Entonces... Pero fíjense que los conjuntos equipotenciales es donde el gradiente en particular es constante, ¿sí? Es decir, son superficies o líneas en donde el gradiente es constante. ¿Cómo? ¿Cómo? Una superficie equipotencial. Superficie o línea equipotencial, como una línea equipotencial. Si trabajo en R2, sí, estoy en R2. O superficie equipotencial. Si estoy en R3, ¿no? O algo de mayor dimensión. O conjunto equipotencial. Si estoy en Rn, ¿sí? Si estoy en R2 va a ser una línea equipotencial. Si estoy en R3 va a ser una superficie. Y si estoy en un Rn voy a hablar del conjunto equipotencial.
Entonces, como una línea equipotencial o una superficie equipotencial o un conjunto equipotencial es donde es un conjunto de nivel, de la función phi, de la función phi, ¿sí? Es el conjunto de nivel de la función phi, ¿sí? Entonces, simplemente, o sabemos, esto era de una práctica anterior, de la práctica de, bueno, superficies, de la práctica, es un ejercicio 13, ahora les digo de cuál. De la práctica de funciones compuestas implícitas, la práctica 4, era el ejercicio 13, ¿sí? Que nos decía que veamos que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel o a los conjuntos de nivel. Sabemos que el conjunto de nivel, phi K, phi C, vamos a ponerlo. A ver, déjenme pensar cómo lo pusimos antes. Sabemos que el conjunto de nivel phi C, ¿sí? Es perpendicular al gradiente de phi. ¿Sí? Esto lo sabíamos, ¿no? Que los conjuntos de nivel eran perpendiculares a los gradientes, ¿sí? Entonces tenemos que el gradiente en A, producto interno, el conjunto de nivel, este lo podemos llamar conjunto de nivel, es 0, ¿sí? En realidad no lo ponemos así, simplemente lo ponemos en palabras. Bien, ya está, listo. Entonces ya está esto, ¿sí? Para no hacer tanto lío con si tiene muchas dimensiones o no. Déjenme escribirlo así. Lo voy a... Sí, por eso le puse C acá. Sería phi de un gamma. Lo que lo voy a hacer es reescribirlo de esta manera. Sí, gamma, es decir, es un conjunto, digamos, es un conjunto equipotencial, ¿sí? Lo voy a reescribir un poquitito así, miren. Esto está bien. Esto está bien. Y el conjunto equipotencial, cumple con la ecuación, es un conjunto de nivel, ¿Sí? El conjunto equipotencial es un conjunto de nivel, simplemente sabemos que phi es phi de todos el conjunto, que lo habíamos llamado gamma, pero me da lo mismo como lo llamamos, el conjunto da C, ¿sí? Entonces lo podíamos llamar como que ese conjunto de equipotencial es phi de C, ¿se acuerdan? Que es el conjunto de nivel, ¿sí? Bien. Y entonces ya está, borramos estas cosas, simplemente acá tenemos que poner que A es phi de T y A pertenece a S o phi de A da C. ¿Sí? Bien. Entonces simplemente eso, es decir, más que hacer cuentas, es simplemente, bueno, sigma prima es el gradiente en A, esto está bien, y sabemos que el gradiente es perpendicular u ortogonal al conjunto de nivel, ¿sí? Que pasa por ese punto, ¿sí? Y simplemente eso, para no hacer tanto lío. Bien, y entonces ahora en particular lo hacemos con el ejemplo, para el ejemplo
en R2. Y nos está faltando qué hipótesis necesito. Eso nos está pasando. ¿Qué hipótesis necesito? Y lo que necesitaría para poder afirmar que el conjunto de nivel es perpendicular al gradiente, ¿sí? Bueno, necesito varias cosas. Necesitaría que F sea C1, ¿sí? Y estar trabajando en un abierto y conexo, ¿sí? Sí. Porque son las condiciones para poder calcular líneas de campo, digamos, necesito que F sea C1, y a ver, déjenme pensar que les estoy diciendo bien. Que lo busque acá, que está bien. Sí. No, es eso, ¿sí? Bien. Que F sea C1, ¿sí? Para poder calcular las líneas de campo y estar trabajando en abierto y conexo, ¿sí? Dentro de R. Bien. Bueno, entonces ahora hagamos el ejemplo. Teníamos que, ¿cuál era? Que buscar en este ejemplo las líneas equipotenciales. Y las líneas de campo del ejemplo que nos habían dado en particular. Entonces lo hacemos y vemos y lo graficamos. XY igual 2X y 1. Bien. Entonces nos dicen en este ejemplo, donde el campo es 2X y 1 en la segunda componente o coordenada, cuya función potencial es nula en el punto, y nos avisan que phi es nula en el punto 1, 1, phi de 1, 1 es 0. Entonces, hay las familias de líneas de campo y de líneas equipotenciales. Bien. En este caso, como estamos en R2, digamos, H es R2, entonces tenemos las líneas de campo, como siempre, que son líneas, y los conjuntos equipotenciales, en este caso son líneas equipotenciales, ¿Sí? Bien. Entonces, calculamos las líneas de campo, calculamos los conjuntos equipotenciales, vemos que son ortogonales y listo. Entonces, ¿cómo lo hicimos? A ver. Líneas de campo. Tenemos que sigma prima de t es f en sigma de t. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que sigma de t es, ¿cómo lo había escrito? Así, sigma de t va a ser, ¿qué le puse yo? Esperen un segundito. Claro, sigma prima de t, vamos a hacerlo así. Lo que termina pasando es que derivado con respecto a t, con respecto a x, y derivado con respecto a y, ¿sí? Lo que teníamos para la línea de campo era que esto nos termina dando f, que era f, 2x y 1, nos queda 2 sigma de t y 1, ¿sí? 2 sigma x de t. Perdonen, porque yo ya x de t. Es decir, yo estoy diciendo sigma de t es una curva, ¿no? Que tiene una coordenada en x, sigma x de t y sigma y de t.
No es que estoy derivando con respecto a X o con respecto a E. Quizás le tendría que poner 1 y 2. Le voy a poner 1 y 2. ¿Sí? Para que no se piense que estoy derivando. Sigma de t es sigma 1 de t, sigma 2 de t. ¿Sí se entiende? Tengo dos componentes. Son dos componentes. Entonces, el vector tangente es simplemente sigma 1 derivado con respecto a t, sigma 2 derivado con respecto a t. No es otra cosa que f en sigma. Ahí está. Es f en sigma 1 de t, sigma 2 de t. Y f es simplemente 2 veces sigma 1 de t, la parte de x, ahí está, coma 1, ¿no? En y queda 1. Entonces nos queda, de acá nos queda que sigma 1' de t es 2 sigma 1 de t y que sigma 2' de t es 1. Bien, entonces de acá sale que sigma 2 de t es t, ¿no? Integro, t más constante si quieren, más C1. Y de acá sale, es una ecuación diferencial, nos queda, las dos son ecuaciones diferenciales, lo que pasa es que la de abajo es más fácil. Esta nos quedaría que sigma 1 de t tiene el 2 veces, es e a la algo, sería C2 por e a la 2t, ¿no? Sería así. C2 por e a la 2t. Está perfecto. Bien. Y sabemos que en particular, ¿qué nos decía? Nos decía algo con que el potencial era nulo en el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, ahora lo vemos eso. Un segundito. Entonces, en 1, 1 sabemos. Es decir, lo que nos quedó primero sería, a ver, que sigma de t es C2e a la 2t y t más C1. ¿Sí? Nos quedó así. Esas serían las líneas de campo. C2 y C1 son constantes, ¿sí? De R, porque todas las líneas de campo son infinitas. Tenemos como que todo R2 va a estar poblado de líneas de campo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que nos está faltando, esperen un segundito, sería que en 1, 1 nosotros sabemos que el campo, que phi, en el 1, 1 es 0. ¿Sí? Y lo que habíamos hecho es simplemente trabajar en el 1, 1. Es decir, bueno, voy a asumo, no hace falta esto, pero asumo que sigma de 0, digamos, esto es una familia de líneas de campo, perdón, ahí está, familia de líneas de campo. ¿Sí? Bien. Entonces, hay una de ellas, una de esta línea, hay una línea de campo que pasa por el 1, 1. ¿Sí? Hay una, asumo que, y podemos poner que t valga 0, ¿sí? No hay problema. Asumo que para una de las líneas de campo. Entonces, C1, fíjense que simplemente nos queda que C2 por E a la 2 por 0, 0, porque T es 0, estamos asumiendo que para T igual 0 hay una línea de campo que pasa por el 1, 1. 0 más C1, esto es 1, 1. Entonces, nos queda que la línea de campo, nos queda que C2 es 1 y C1 es 1.
Entonces, la línea de campo que estamos buscando, que pasa por el 1, 1, cumple con esta, es E a la 2t y t más 1. ¿Sí? Línea de campo que pasa por uno. Esta es la línea de campo que pasa por el 1, 1. Cumple con esta fórmula. ¿Sí? Bien. Por otra parte, ahora quiero las líneas equipotenciales. Entonces, yo sé que serían superficies o conjuntos equipotenciales, pero en este caso, como estoy en R2, es una línea equipotencial. Entonces, calculemos el gradiente. Sabemos que el gradiente en XY es F en XY, que es 2X y 1. ¿Sí? Bien, entonces el gradiente lo vamos a calcular como lo calculamos en el ejercicio anterior. El gradiente, el potencial. Entonces sabemos que derivar el potencial con respecto a X me da 2X y derivar el potencial con respecto a Y me da 1. Me da así, 1. ¿Sí? Entonces sabemos, de esta parte nos queda que el potencial, ¿sí? Si derivado con respecto a Y da 1, es simplemente Y más una constante que depende de X, ¿sí? Porque al derivarlo con respecto a Y, simplemente me queda 1. Y entonces sabemos que lo derivamos ahora con respecto a X, la derivada con respecto a X es K' con respecto a X, ¿sí? Y esto es, usando esto, 2X. Y bueno, entonces si K', es decir, K derivado con respecto a X da 2X, entonces esto significa que K es X cuadrado más una constante C. Así que conclusión, el potencial tiene la siguiente fórmula. Es Y más X cuadrado más una constante. ¿Sí? En 1, 1, el potencial lo que es nulo. Nos lo dice el ejercicio que es nulo. Y esto va a ser 1 más 1 al cuadrado más C, entonces C es menos 2. ¿Sí? Bien. Así que la función potencial es Y más X cuadrado menos 2. Bien. Y sería, quedó muy feo. Entonces estas son líneas equipotenciales. No, ese es el campo, es el potencial, función potencial. Entonces en 1, 1, fíjense que en particular en 1, 1, o mejor dicho, a ver cómo podemos ponerlo, las líneas equipotenciales son de la forma, las líneas equipotenciales que son de la forma el potencial de XY es una constante, ¿no? Es esto. Entonces son que Y más X cuadrado menos 2 es una constante, no la llamo C, porque ya había llamado C a esta, qué sé yo, K, o constante. Entonces fíjense que lo que me queda es que Y es, bueno, si quieren, lo que me queda es que Y más X cuadrado es la constante menos 2, que es otra constante, C2.
¿sí? ¿Y qué es esto? Entonces, las líneas equipotenciales, fíjense, son de la pinta, son parábolas, ¿no? Y más x cuadrado es constante. Entonces, ahora ya lo graficamos. En el 1, 1, va a ser 0, ¿no? Y más x cuadrado menos 2, el potencial va a ser 0. Entonces lo que nos queda es, a ver, y más x cuadrado menos 2 es 0, déjenme graficarlas bien. Y es menos x cuadrado, claro, son así. Serían de la pinta, sería entonces de la pinta que y es la constante C2 menos x al cuadrado, miran para abajo, ¿no? Entonces que en particular es menos 2 en el caso de las líneas de campo, menos 2 acá. Serían así. Esta es una línea de campo, una línea equipotencial. Son parábolas que miran para abajo, ¿no? Ahí está, esta es la que pasa por el 1, 1. Después habrá otra acá. Van haciendo así, ¿no? Son paralelas. Así. ¿Sí? Son todas líneas equipotenciales. Sí. Mientras tanto, entonces las líneas equipotenciales cumplen con la siguiente ecuación: y más x cuadrado igual constante. Estas son las líneas equipotenciales. ¿Bien? Mientras tanto, las líneas de campo cumplían que eran de la pinta, sigma de t, eran de la pinta, vamos a ponerlo por acá, eran de esta pinta, ¿sí? Acá, a ver, déjenme pensar un segundo, porque en realidad hay dos constantes, pero hay una que depende de dónde decidimos poner el origen. ¿Sí? Porque las dos constantes no son algebraicamente independientes, ¿sí? C2 y C1. Simplemente depende de dónde elegimos poner el T. Pero déjenme pensar un segundo. La C2 podemos dejarla... sí, cualquiera de las dos la podemos hacer desaparecer, no hay problema. Sí, la podemos escribir. Son dos constantes, pero no son independientes esas dos constantes. Simplemente podemos obviar una. Podemos escribirlo como, las líneas de campo las podemos escribir como C por I a la 2T, coma T. Así. Obviamos, sacamos una de las constantes. Bueno, entonces, lo que tenemos que mirar es que efectivamente la parábola sea perpendicular, digamos. Estos son, digamos, acá ya no hay nada más para hacer, digamos. Estas son las líneas de campo. Y estas son las líneas equipotenciales, ¿sí? Y tendríamos que graficarlas. ¿Sí? Y tendríamos que quizás corroborar gráficamente que efectivamente son perpendiculares, ¿sí? Entonces, podríamos corroborar que son perpendiculares. ¿Cómo corroboramos? Bueno, sigma prima de t, esta va con, acá va así,
Sigma prima de t, el vector tangente a la línea de campo es de la pinta 2c a la 2t 1. Mientras que en una parábola, el vector tangente, ¿cómo es? A ver, si yo tengo una parábola, las líneas equipotenciales cumplen que y más x cuadrado es una constante C2. Entonces, lo que está cumpliendo es que y es C2 menos x cuadrado, así que podemos llamarla la línea equipotencial, la podemos llamar, no sé, con otra letra, gamma de t, es igual a x es t C2 menos t cuadrado. Ahí está, ¿bien? Entonces estas son las líneas equipotenciales. Bien. Sí, entonces en particular la derivada, una línea equipotencial es 1 en x y menos 2t, ¿sí? Bien. Y lo que tendría que pasar es que para que sean perpendiculares, ¿no? Y eso se ve porque no es tan obvio, ¿sí? Simplemente grafiquémoslas, son 1 menos... Grafiquémoslas, se puede hacer, pero digamos para no perder tanto tiempo, porque no es tan obvio, tenemos que pararnos, calcular las constantes y todo. Simplemente lo que va a quedar es que, a ver si yo tengo el gráfico, acá, lo que termina quedando gráficamente son así, las líneas de campo son así. Las líneas de campo, sí. Son así, ¿sí? Ahí está. Y las líneas equipotenciales también pueden ser para abajo, son todas para abajo, ¿sí? Bien, así. Entonces en realidad las calculamos, lo que pasa es que no pudimos comprobar que sean perpendiculares, porque en realidad sí se puede hacer, pero es un cálculo en el cual yo me tengo que parar en un punto genérico y el t va a ser diferente y calcularlo. Es decir, me parece como que va a ser, que lo podemos hacer si me paro en un punto genérico cualquiera, ¿no? Por ejemplo, en este A. Si A es, claro, phi de T1 igual 1 menos 2, perdón, porque ya estoy haciendo cualquier cosa. Si A es phi de T1, donde phi de T1 es T1 C2 menos T1 cuadrado. Y A también es sigma de T2, de otro T, de sigma de T, vamos a ponerlo, que es C por E a la 2T, 1. Entonces, sí, es como que hay que hacer mucho lío acá para corroborar que sí, efectivamente son perpendiculares, ¿sí? A ver si yo lo había hecho. Sí. Es como que ya las encontramos las líneas equipotenciales y encontramos las líneas de campo. Y comprobar que son perpendiculares es en realidad comprobar que esto da 0. Es esto lo que habría que hacer esta cuenta, ¿sí? Pero me parece como que ya perder mucho tiempo haciéndola, porque tenemos que pararnos en este punto genérico A, encontrar el T1 y el T y ver qué pasa con las derivadas, acaba la derivada, y que efectivamente nos da 0. Simplemente el gráfico es este, ¿sí? Son parábolas las líneas equipotenciales y son exponenciales las líneas de campo, ¿sí? Bien.
Bueno, hagamos un ejercicio más. El 21, ya está. ¿Sí? Dice, sea f de xy, x y x menos y cuadrado, ¿sí? Ahí está. Bien. Demuestre f no admite función potencial. B, calcule la circulación. Calcular la circulación de F en sentido positivo a lo largo de la curva frontera descrita por, bueno, calcule la circulación a lo largo de una curva. Bueno, vamos a hacer las dos cosas, ¿bien? Entonces, A, no admite función potencial. Simplemente veamos la matriz jacobiana. Nos queda que es, derivamos con respecto a x1, con respecto a y0, no, el 0 va acá, perdón. Y derivamos con respecto a x me da 1 y derivamos con respecto a y me da menos 12. No es simétrica, entonces ya basta esto, no es simétrica, ¿sí? Entonces no admite función potencial. Función potencial. Bien, va. B, entonces, como no admite función potencial, vamos a tener que calcular la circulación a mano, ¿sí? Calcule la circulación de F en sentido positivo a lo largo de la curva frontera en la región descrita por. Entonces la región es 0, y está entre 0 y 1, y X está entre 0 e Y cuadrado. Bien, entonces la región, sí, Y está entre 0 y 1, esto nos va a quedar, a ver, Y, X, graficamos X, esta es X igual Y cuadrado, ¿sí? Entonces, acá tenemos 1 entre 0 y 1, ¿sí? En realidad también este es 1, ¿no? Entonces la región es esta. Y está entre 0 y 1, ¿sí? Y X, la X es esta, ¿no? La X está... ¿Está bien esto? A ver, la X está entre 0 e Y cuadrado, ¿no? Es esto, ¿no? A ver, X está... Sí, es esto, está perfecto. Bien, ya está. Esa es la región. Y entonces la tenemos que dar la vuelta en sentido positivo, ¿sí? Que tiene que quedar a la izquierda de la región. Entonces es esto. Bien. Bien. Entonces la circulación no nos va a dar 0, ¿sí? No nos va a dar 0. Simplemente la calculamos, ¿sí? Tenemos que parametrizar los distintos segmentos o curvitas, ¿sí? Vamos a tener una curva 1 de t que va a ser, la curva 1 va a ser el pedacito de parábola, ¿sí? El primero. Bien, este va a ser sigma 1 de t. Este va a ser t cuadrado déjenme pensar si lo puse bien, porque yo ya a esta altura, sigma 1, x va a ser y cuadrado, claro, está bien, está perfecto.
Entonces, la y es t y la x es y cuadrado, t cuadrado. Con t entre 0 y 1. Y acá calculamos la circulación, ¿sí? Entonces, derivamos para encontrar el vector tangente. Esto es 2t y 1. Y entonces vamos a tener que la integral va a ser la integral entre 0 y 1, ¿sí? De la función, ¿se acuerdan que el campo era, si no, estamos fritos si no tenemos el campo, era x y x menos y cuadrado. Entonces, en particular, f en sigma 1 de t esto es x, la x es t cuadrado y la x menos la y al cuadrado 0, ¿sí? Entonces esto va a ser t cuadrado 0 por 2t1 diferencial t. Bien. Y esto es igual a la integral entre 0 y 1 de 2t cubo, ¿no? Diferencial t, y esto da un medio a mí, qué sé yo. Da un medio, ¿sí? Bien, ahora hacemos sigma 2 de t, esta, porque vamos a hacer así, sigma 2 de t. Y acá, ojo con los sentidos. Vamos a hacer, es un segmento horizontal, es decir, la y vale siempre 1, eso es, la y vale siempre 1, y la t hay que, qué sé yo, podemos poner 1 menos t para que empiece en 1 y termine en 0, ¿sí? Porque queremos ese sentido, que vaya para la izquierda. Entonces, con t, entre 0. Hay otra forma de parametrizarlo, pero este como que es rápido, entre 0 y 1. Entonces tenemos que sigma 2' de t, como es un vector horizontal, es menos 1, 0. Que f en sigma 2 de t, esto es, miremos la fórmula. La fórmula era x y x menos y cuadrado. Entonces es x, 1 menos t, y x menos y cuadrado. 1 menos t menos 1 al cuadrado. Entonces sería 1 menos t, 1 menos, t, menos t, perdón, ahí. Y entonces la integral que tenemos es entre 0 y 1, 1 menos t, por el vector menos 1, 0, diferencial t. Es la integral entre 0 y 1 de t menos 1, ¿no? Menos 1 por 1 menos t, t menos 1. Diferencial t. Y esta integral la hacemos y da menos 1 medio. Hasta ahora se canceló, pero vamos a ver qué le pasa a la tercera. Y la tercera va a ser un vertical, ¿no? Un segmentito vertical. Entonces vamos. Sigma 3 de t va a ser, la x es 0, esa es 0. Y después tenemos que bajar, así que yo le había puesto 1 menos t también acá. Con t perteneciente a 0, 1, ¿no? Empezamos en 1 y terminamos en 0. Entonces, f en sigma 3 de t no es otra cosa que x, que era 0, y x menos y cuadrado, que es 0 menos 1 menos t, todo al cuadrado. Y el vector tangente a la curva es 0 menos 1, ¿sí? Estamos bajando, ¿sí? Con un vector vertical. Entonces, la integral va a ser entre 0 y 1 de 0 menos 1 menos t al cuadrado por 0 menos 1 diferencial t. Esto va a ser la integral entre 0 y 1 de 1 menos t al cuadrado, diferencial t. Y esto a mí me había dado 1/3. Después las cuentas las pueden revisar si quieren, ¿sí? Pero me había dado 1/3. Entonces, la circulación, ¿sí? Déjenme pensar, la circulación
que sería así, en la curva, no sé, C, de F de S, así, ¿sí? Así lo poníamos, ¿no? Sí, sí, así lo poníamos. Bien, esto nos da un medio menos un medio más un tercio, da un tercio, ¿sí? Fíjense, no dio 0. No dio 0. ¿Bien? Bien, nos dio en la circulación, en la curva cerrada, no nos dio 0 porque en particular no admite función potencial. Si la admitiera tendría que dar 0, ¿sí? Bien, entonces quedó bastante para hacer, creo, pero bueno, vamos a parar acá. A ver.